Compartir. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos grabando, por lo tanto vamos a empezar ya la clase. Como el video es de ustedes, sepan que pueden interrumpir en el momento que lo deseen y hacer las preguntas sobre lo que se está explicando, sin ningún problema, en el momento en que lo deseen. Yo voy a estar desarrollando la explicación. Si surgiera alguna consulta, entonces me la formulan sin problema. Bueno, vamos a hacer entonces oración unimembre hoy. Y yo siempre hago toda la ruta cuando hago las explicaciones. Toda la ruta. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos entonces de oración, voy a poner acá, si fuera necesario ir agrandando. Uso mayúsculas siempre. Una oración tiene dos partes estructurales, dos pedazos que técnicamente la gramática llama miembros. La oración tiene dos miembros, ¿sí? Y estos miembros son el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado son los dos miembros. Correcto. Si nuestra oración tiene los dos miembros, ¿sí? Si nuestra oración, a ver, sujeto más predicado, si nuestra oración tiene los dos miembros, entonces nuestra oración es bimembre, sabiendo que bi es dos y membre viene de miembros. Bimembre es una oración que tiene ambos miembros, el sujeto y el predicado. Pero si mi oración tiene solo uno de los miembros, que será el predicado, entonces mi oración es unimembre, que es el tipo de oración que hoy estudiaremos. Mi oración entonces es unimembre. En lo que respecta a títulos de ejercicios de examen, debemos tener en cuenta que a una oración unimembre también se le llama oración impersonal. Entonces, en mi título me sale unimembre, yo sé lo que es. En mi título me sale impersonal, yo sé lo que es. El problema en los exámenes es cuando no nos ubicamos en lo que estamos encarando. Es decir, no identificamos el interés del ejercicio. Correcto. ¿Por qué el miembro que queda en una oración unimembre es el miembro predicado? Porque el predicado contiene al verbo. Y no podemos decir que tenemos oración si no tenemos verbo. Porque el verbo mismo es la oración. ¿Sí? Si no tengo verbo, yo lo que tengo es un enunciado. Pero si vas a llamar a un conjunto de palabras oración, es porque tenés un verbo. Ah, y te completo. Es porque tenés un verbo conjugado. No cualquier ar, er, ir, no cualquier ado, ido, no cualquier toso, yo, no cualquier ando, yendo. Conjugado el verbo. Muy bien, ya sabemos lo que es una oración unimembre. Ahora, ¿cómo se forman las oraciones unimembres? Las oraciones unimembres o impersonales se forman cuando hablamos de oración unimembre o de oración impersonal. Hablamos del verbo. Es el verbo el que es impersonal. La oración se llama impersonal por contagio conceptual nomás ya.
El verbo es el que es impersonal. ¿Qué es un verbo impersonal? Un verbo impersonal es aquel verbo sin responsable de la acción expresada. No tiene responsable. La acción que está expresada en mi verbo no tiene responsable. Voy a poner entre paréntesis sujeto. No tiene sujeto. No tiene responsable de la acción. No tiene un miembro, el miembro sujeto. Por eso pues es unimembre. Por eso es impersonal. Ahora, cuando vamos a hablar de impersonal, yo quisiera que tengan en cuenta que se está hablando del verbo. Es el verbo el que es impersonal. El verbo, ¿sí? Si queremos denominar a una oración sin sujeto, sería bueno llamarla, llamarla unimembre, ¿sí? A la oración. Oración sin sujeto es igual a unimembre, porque tiene un solo miembro, pues. Repito, llamamos nomás también a la oración impersonal por contagio de concepto. Impersonal en realidad es el verbo, ¿sí? El que no tiene responsable de la acción expresada. Correcto. Ahora, ¿qué tipos de verbos impersonales tengo? Tipos de verbos impersonales. Dos tipos de verbos impersonales. Verbos impersonales propios y verbos impersonales impropios. Dos clases de verbos me dan impersonalidad en una oración. Los verbos impersonales propios y los verbos impersonales impropios. Dos clases. Ya. Ahora, tratemos con los verbos impersonales propios. ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa propios? Propio significa, en general, ¿sí? Propio significa que está donde tiene que estar, es lo que tiene que ser, hace lo que tiene que hacer. Y lo impropio es aquello que está fuera de lugar, no hace lo que tiene, hace lo que no tiene que hacer, está donde no tiene que estar. Por ejemplo, una tilde sobre un monosílabo, ¿sí? La tilde diacrítica, esa es una tilde impropia. No se llama así, te estoy queriendo dar el ejemplo nomás, porque es una tilde que está donde no tiene que estar. Entonces lo impropio es lo que está fuera del lugar y lo propio es lo que está en su lugar. Trasladando de vuelta eso a verbos, pues un verbo impersonal propio es aquel verbo que se originó para ser luego impersonal. Es decir, siendo impersonal, está haciendo lo propio. Está donde tiene que estar. ¿Sí? El verbo impersonal propio es aquel verbo que es impersonal desde su origen. Por ende, el verbo impersonal impropio es aquel verbo que no se originó para ser impersonal, pero un contexto u otro le permite serlo. Y son solamente 4, como ya veremos. ¿Sí? Tampoco hay una infinidad de verbos impersonales impropios. Muy bien. ¿Y los verbos impersonales propios? Tampoco hay una infinidad. ¿Sí? Los verbos impersonales propios, los que nacieron para ser impersonales, ¿sí? Son los de fenómenos atmosféricos. Fenómenos atmosféricos. Te los voy a citar acá, ya que estamos ahí en la grabación.
fenómenos atmosféricos, en cierto orden, a ver un poco, en cierto orden. Relampaguear, en realidad primero es tronar, ¿verdad? No, primero es relampaguear, ¿sí? Relampaguear, tronar, pongamos lloviznar, garuar, llover, granizar, helar, nevar, helar, nevar, amanecer, atardecer, anochecer. Creo que son todos los fenómenos atmosféricos. Los verbos de fenómenos atmosféricos son verbos impersonales propios. Nacieron para ser impersonales. No es posible que ningún sujeto realice la acción de relampaguear, la acción de tronar, la acción de amanecer, la acción de atardecer, la acción de anochecer. No es posible. Es por eso que estos verbos son impersonales propios y no tienen sujeto. Ningún agente puede realizar la acción de un fenómeno atmosférico. Algunos ejemplos de algunas oraciones, ¿sí? Algunos ejemplos de algunas oraciones. Ok. Relampagueó toda la noche. Truena a lo lejos. Voy a poner uno de cada uno. Lloviznaba persistentemente. Lloviznaba persistentemente. Garuar es casi lo mismo, creo. Llovió torrencialmente. Después voy a poner, por ejemplo, cuando se cambie la hora, amanecerá más temprano, y así la misma cosa. Atardecía cuando llegamos. Ahí está, ¿sí? Pero nadie puede llevar a cabo las acciones expresadas en estos verbos de fenómeno atmosférico. Nadie. Absolutamente nadie. Por eso son impersonales. Acá me falta una mayúsculita. Ahí está. Correcto. Entonces, los verbos de fenómenos atmosféricos no tienen sujeto. Ahora quiero dejarte algo bien, pero bien en claro, ¿sí? Los verbos de fenómenos atmosféricos, ¿dónde te lo puedo poner? Te lo puedo poner acá, ¿sí? Y te lo pongo un poco en otro colorcito, no este intenso, ¿sí? No tienen sujeto cuando la acción es literal o de ocurrencia concreta. Es decir,
tiene que estar relampagueando. No tienen sujeto, ¿sí? Cuando la acción es concreta, de ocurrencia concreta, está tronando o tronó, ¿sí? O ves que lloverá, ocurrencia concreta. Cuando no son de ocurrencia concreta, cuando no son de ocurrencia concreta, ¿sí? Ok, voy a poner acá, tienen sujeto, o sea, no tienen sujeto, y acá te voy a poner entre paréntesis unimembre, cuando la acción es literal o de ocurrencia. Tienen sujeto, bimembre, ¿sí? Tienen sujeto, bimembre, cuando la acción no es literal o de ocurrencia concreta, coma, sino de sentido figurado. Y te voy a poner entre paréntesis metáfora, ¿sí? Sentido figurado. No, tienen sujeto cuando es de sentido figurado. ¿A qué me refiero con eso de sentido figurado? A lo siguiente, relampagueó toda la noche no es sentido figurado. La acción es literal y de ocurrencia concreta. ¿Sí? La acción es literal y de ocurrencia concreta. Pero relampagueaban, relampagueaban sus ojos de la ira, ya no es de ocurrencia concreta. Te estoy queriendo decir que estaba muy enojado, con los ojos rojos del enojo. Él no puede relampaguear, sus ojos no pueden relampaguear. Eso es sentido figurado. Entonces acá sí o sí tenés que encontrarme un sujeto. Cuando el fenómeno atmosférico que usaste no es de ocurrencia concreta o literal, es decir, no ocurre, sino que estoy usando en sentido figurado. ¿Ya? Truena a lo lejos, eso es literal, pero tronaba la voz de su padre en la habitación, ¿sí? Tronaba la voz de su padre en la habitación, tronaba es mi verbo de fenómeno atmosférico, pero su voz no puede tronar. Estoy usando en sentido figurado, intentando decirte que su papá estaba hablando en voz alta o estaba retando a alguien. Tronaba la voz de su padre. Te estoy pintando los sujetos en verde. Te estoy pintando los sujetos en verde. O si no, algunas veces se dice, por ejemplo, amanecimos en Ciudad del Este, ¿sí? Amanecimos en Ciudad del Este. Tu verbo es amanecimos, pero ustedes no pueden amanecer. Ustedes no pueden amanecer, ¿sí? Acá tenés un sujeto tácito, nosotros. ¿Mm? Acá tenés un sujeto tácito, nosotros. No se puede, nadie puede ser fenómeno atmosférico, no se puede amanecer. Lo que me quisiste decir, literalmente, es llegamos temprano a Ciudad del Este, pero ustedes no son fenómeno atmosférico, no pueden amanecer en Ciudad del Este. Amanecer, no, no se puede, ¿ok? Entonces, cuando estás usando en sentido figurado o como metáfora, no tenemos, no es unimembre, es bimembre. Tenemos sujeto. Ahí te los marqué en verde. Tenemos sujeto. Muy bien. Continúo. Por lo tanto, así funcionan los verbos de fenómenos atmosféricos. Si ocurren literalmente, son impersonales, no tienen sujeto.
Si no ocurren literalmente y los estoy usando en sentido figurado, entonces son bimembres y tienen sujeto. Tienen sujeto. Correcto. Continúo. Vamos a los verbos impersonales impropios. Los de fenómenos atmosféricos eran verbos impersonales propios. Nacieron para ser impersonales. Ahora, los verbos impersonales propios por ende y en contraposición nacieron para hacer otra cosa y nacieron para hacer otra cosa. Nacieron para cumplir otra función. ¿Sí? Pero en algunos contextos encontraron la forma de ser impersonales. Voy a ver si tengo un cuadro que puedo directamente traer acá, a ver si es que podemos aprovechar eso. Pauso un ratito la grabación. Continuamos con la grabación. ¿Sí? Era para adelantar un poco nomás. Ya tenía la explicación en algún lado. Los verbos impersonales propios, entonces, son aquellos verbos que no nacieron para ser impersonales, repito, pero encontraron la manera, encontraron el contexto. Entonces, son verbos impersonales solamente 4. ¿Sí? 4. Eso. Son verbos impersonales. El verbo ser, el verbo estar, el verbo hacer y el verbo haber. Te los destaco. Son 4. Verbo ser, verbo estar, verbo hacer y verbo haber. Te quiero recalcar lo de impropio para que entiendas. Yo no sé si estás viendo que ser y estar están aquí. ¿Sí? Y el verbo ser y estar, los verbos ser y estar, nacieron para ser copulativos y son propios en otro grupo con parecer. Ser, estar y parecer nacieron para ser copulativos. Allá son propios como copulativos. Acá como impersonales son impropios. A eso me refiero con propios e impropios. ¿Sí? Acá están haciendo algo para lo cual no nacieron. Bueno, el verbo hacer es un verbo que tiene sujeto. Juan hace empanadas. ¿Sí? Pero aquí, también en este contexto, expresa una acción sin responsable sujeto, es decir, impersonal. Y el verbo haber, la misma cosa. Por lo tanto, vamos a estudiar uno a uno. Cuando el verbo ser es impersonal, el verbo ser es impersonal en sentido de circunstancia, ¿sí? Expresando circunstancia. Ejemplo, es muy tarde para cambiar de idea. Acá está mi verbo es. ¿Y dónde está la circunstancia expresada? Muy tarde. Te pinto en el mismo color para que veas. A eso yo me refiero con sentido de circunstancia. ¿Sí? El verbo ser, cuando expresa circunstancia, no puede tener sujeto. ¿Por qué no puede tener sujeto? Y te aseguro que no encontrarás un amigo tuyo que pueda ser muy tarde. Ningún agente puede realizar la acción de ser tarde. Por eso no tiene sujeto. ¿Sí? Algún amigo tuyo puede ser alto. José es alto. José es el responsable de ser alto. María es inteligente.
Ahí tenemos sujeto, porque alguien puede realizar la acción de ser inteligente, pero nadie puede realizar la acción de ser tarde. Esta circunstancia no es realizable por un agente. Por eso el verbo ser en sentido de circunstancia es impersonal. Espero que me estén atendiendo y entendiendo. El verbo estar en la misma, en el mismo sentido. ¿Mm? El verbo estar es impersonal cuando expresa circunstancia. Acá está tu verbo y dónde está tu circunstancia en el fenómeno atmosférico. ¿Mm? ¿Dónde está tu circunstancia en el fenómeno atmosférico? Lloviendo. Y nadie puede estar lloviendo. Por tal razón, la acción de estar lloviendo no tiene sujeto, es impersonal. Esta circunstancia de estar lloviendo no es realizable por nadie. Por eso el verbo estar en sentido de circunstancia es impersonal. Es impersonal. Ok. Hablemos del verbo hacer. El verbo hacer es impersonal en dos sentidos, ¿sí? En sentido de circunstancia y en este sentido el verbo hacer expresa temperatura. Entonces voy a poner también en celeste temperatura, entendiendo que esa es la circunstancia, ¿ya? Y el verbo hacer también, a ver, vamos a ordenar mejor esto. Ahí está. Y el verbo hacer también es impersonal en sentido de transcurso del tiempo. Transcurso del tiempo. Voy a pintar, a ver, voy a pintar en amarillo el transcurso del tiempo para después poder jugar con los colores. Entonces, hace mucho, demasiado calor, frío. El verbo hacer expresa temperatura y ningún agente sujeto puede hacer calor. La acción hacer calor no es realizable por nadie. La acción hacer mucho frío no es realizable por nadie. Por lo tanto, no tiene sujeto cuando estás usando el verbo hacer para expresar una circunstancia. No tiene sujeto. Cuando más el verbo hacer es impersonal, cuando está expresando transcurso del tiempo. Acá tenés el verbo hacer. ¿Y dónde está el transcurso del tiempo? 2 años. ¿Eh? Te pinto en el mismo color. ¿Tenés algún conocido que pueda hacer 2 años? La acción es irrealizable. Ningún agente puede realizar la acción de hacer 2 años. No tiene sujeto. No tiene sujeto. El verbo hacer en sentido de transcurso del tiempo es impersonal y me da una oración unimembre. Muy bien. Hago ahí una pasadita. A ver si todo se está entendiendo correspondientemente. ¿Ok? Eso, perfecto. Muy bien. Creo que vamos muy ordenadamente. Y por último, el verbo haber, el cuarto de los verbos impersonales, impropios. Y el verbo haber es impersonal en sentido de existencia de cosa o persona. Y para darte la explicación, voy a pegar aquí un cuadrito que yo ya tengo, lo tengo preparado, me suele servir muchísimo, que es
este cuadro, ¿sí? Con este cuadro yo, cada vez que me pregunten sobre verbo haber, yo les voy a mostrar este cuadro. Este cuadro tienen que tenerlo de memoria, por favor les pido, ¿sí? ¿Qué hay en esta lista? En esta lista tienen ustedes las variantes del verbo haber que son impersonales. Toditos estos verbos haber que están aquí están expresando existencia. Toditos estos verbos haber que están aquí, ¿sí? Es la simple existencia. Se expresa el simple haber algo, cosa o persona, ¿sí? Y no hay ni un sujeto que pueda haber. No hay ni un sujeto que pueda haber. No se puede realizar la acción de haber. No se puede realizar la acción de haber. Por lo tanto, mira, esta lista de acá, ya no hay más. Esta es toda la lista. Y yo te explico esto de la siguiente manera. En tu oración, vos querés saber si tu verbo haber es impersonal o tiene sujeto. Entonces, tenés que recordar esto. Si en tu oración el verbo haber está solo, es decir, como en la primera llave, acá. Si el verbo haber está solo, hay, hubo, habrá, había, habría, haya, hubiese, hubiera. Si está solo, no tiene sujeto. Es impersonal. Está expresando existencia de cosa o persona. Nunca plural. Nunca plural. Siempre singular. Nunca plural. O la segunda llave. Haber más haber. Este era haber solo. Este es haber más haber. Está expresando la simple existencia de cosa o persona. Nunca plural, nunca no tiene sujeto. Nunca plural y no tiene sujeto. Siempre singular. Y ya están todos en esta lista. No tenés que buscar en otro lado. Primera llave, haber solo. Segunda llave, haber más haber. Nunca plural y sin sujeto. Te voy a traer otro cuadrito que se suele utilizar también, ¿sí? Vamos a ver. Ok, déjame un ratito, voy a ajustar algunas cosas y ya está. Eso era. Y este también vamos a ponerle así. Y ya se entenderán allí. Vamos a achicar un poco esto. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto acá. Ahí está. Entonces, ¿esto qué es? Esto que tenés acá. Deber, poder, soler, tener que, más haber. Deber, poder, soler y tener que, más haber. Siempre impersonal. Siempre singular. No está bien que se diga, suelen haber frutas los domingos en el shopping. No se dice suelen haber. No quiero pasar por esta plaza porque suelen haber peajeros. Mal. ¿Por qué la señora está parada? Tienen que haber más sillas. Mal. Mal. ¿Mm? Deben haber mal. Pueden haber mal. Deber, poder, soler, tener que, más haber. Solo singular. Haber solito, solo singular. Haber más haber, ¿eh? Solo singular. Todo impersonal, ninguno te da sujeto. Todo impersonal, ninguno te da sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se rompe el sentido de existencia del verbo haber? ¿Cuándo deja de ser impersonal? Y ya que estamos, te lo voy a poner todo acá en este mismo lugar, ¿sí?
Ahí está. Vamos a traer esto acá. Vamos a achicar un poco esto. Eso era súper bien. Si se ve lo de cosa o persona, se ve. Y entonces, a ver, vamos a poner en 20. Y te voy a escribir acá. Vamos a poner en 20. El verbo haber pierde su impersonalidad cuando se forma, haber más participio. Ahí el verbo haber pierde su impersonalidad cuando se forma haber más participio. No es haber más haber. Es más, te voy a decir una cosa. Vos acá me podrías decir, profe, ha habido, es haber más participio. No te lo puedo negar. Pero resulta que el participio ido es del verbo haber otra vez. Por eso yo lo llamo haber más haber. Es impersonal. Si haber solo ya era impersonal, haber más haber es impersonal al cuadrado, ya que tanto te gusta estudiar matemática. ¿Sí? Haber más haber es impersonal al cuadrado. Al cuadrado. Es haber más participio, te lo admito, pero es el participio del verbo haber. Entonces, ¿cuándo el verbo haber perderá su impersonalidad? Con haber más participio, ¿sí? Con haber más participio. ¿Por qué? ¿Sí? Y te lo voy a poner acá, ¿ok? Porque en el participio se tiene una acción realizable por un agente, ¿sí? Es decir, por un sujeto, en el participio. O sea, nadie puede realizar la acción de haber y nadie puede realizar la acción de haber habido, de haber. Nadie puede realizar la acción. Pero, ¿sí? Si yo te digo, mmm, mucha gente ha llegado a la playa, ¿sí? Y te lo voy a comparar con otra oración primero, ¿sí? Mucha gente, perdón, eh, hubo mucha gente en la playa. Hubo mucha gente en la playa es impersonal. ¿Por qué es impersonal? Porque es un haber solito. Acá está. Acá está. Es un haber solito, ¿sí? Solo está expresando la existencia, solo está expresando la existencia de mucha gente en la playa. Mucha gente no puede realizar la acción de haber. La acción de haber es irrealizable, metete eso en la cabeza. Mucha gente no puede realizar la acción de haber. Es irrealizable. Por eso es impersonal, ¿sí? Pero en la siguiente oración, a ver si alzo un poco más esto y esto también un poquitito. Ya, no quiero que el título se pierda, porque quiero que tengas todo el cuadro. Pero en mucha gente ha llegado a la playa, ha llegado es mi verbo, haber más participio, haber más participio, acá está, ¿sí? Y en el participio, llegado, tengo una acción realizable por mucha gente. Mucha gente sí puede llegar a la playa. Mucha gente no puede haber, ¿sí?
pero mucha gente puede llegar a la playa. Por lo tanto, la acción que se expresa en el participio llegado en la estructura haber más participio, ¿sí? Ya es realizable por un sujeto. Por eso, chicos, es que el haber más participio rompe a esta lista su impersonalidad. Esta lista no tiene sujeto, pero cuando es haber más participio, tenemos un sujeto. Ya tenemos un sujeto, sí o sí. Ese es el tema. Entonces ahí está el planteo de todo lo que corresponde a la oración unimembre y las formas en las que puede darse, ¿sí? La oración tiene dos miembros, sujeto y predicado, ¿sí? Si tenemos los dos miembros, sujeto más predicado, la oración es bimembre. Pero si tenemos un solo miembro, que sería el predicado, la oración es unimembre y también se llama impersonal. ¿Ok? Es mejor llamar unimembre a la oración sin sujeto, porque perdió un miembro. Llamamos también impersonal a la oración, pero en realidad el verbo es impersonal. La oración es unimembre porque tiene un solo miembro. Y el verbo es impersonal porque no hay responsable de la acción expresada. ¿Sí? Y los verbos impersonales pueden ser propios, ¿sí? Los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, y pueden ser impropios, que son los verbos que te expliqué acá: ser, estar, hacer y haber. Bueno, esta es la explicación de la oración unimembre. Voy a dejar en este cuadro y voy a cortar la grabación aquí.